Una vez más aquí, amigos televidentes, en este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, vamos a hablar de noticias. En 8.579 millones de dólares aumentó la deuda pública de la República Dominicana y se situó cerca del 70% del Producto Interno Bruto del año pasado. Ustedes recuerdan que el año pasado nosotros tuvimos un decrecimiento, pero ahora se mide la deuda no por lo que teníamos en el 2019, sino por lo que tenemos en el 2020. Entonces aumentamos la deuda para que la gente entienda que no que pasamos de 50 al 70, o sea, pasamos al 70 porque la parte que tiene que ver con esta deuda, ahora el mínimo común denominador no es lo que nosotros teníamos de PIB en el 2019, sino en el 2020. Por lo tanto, aunque haya subido 8.000 y pico de millones de dólares, eso era un 10% de lo que nosotros teníamos en el otro PIB del 2019, un 10%. Pero no, subió un 20% porque usted disminuyó el PIB en 7,63%, fue Leo. Cerca de un 8. Cerca de un 8. Entonces, usted suma los dos y entonces usted dice, el PIB subió un 20%. O sea, tiene ahora un 70% en vez de un 60% que debió ser si nosotros hubiéramos cogido ese dinero, aumentando la deuda pública con el PIB del 2019. Pero para eso, a explicarlo, está aquí el economista Leo Valverde. Yo le expliqué de manera para que la gente lo entienda, porque es más aplatanado, pero don Leo, esa es su área, no la mía. Mira, sí, el problema de la deuda externa, nosotros tenemos aquí ya, vamos para 20 años en este programa, y nosotros hemos planteado que ese es un círculo vicioso, que incluso es un problema contable de un software 24/7, ¿verdad? Que es el que afecta, y es un problema social, porque mientras más dinero tenemos que erogar para el servicio de la deuda, capital, intereses y mora, cuando hayan mora, esos dineros se pueden invertir en inversiones de capitales por un lado y en servicios sociales por otro. Y obviamente, ahora, en un país con recursos escasos como la República Dominicana y un país que ha ido incrementando de manera muy significativa el volumen del presupuesto general de la nación, porque el Estado cada vez ha ido jugando un rol más dinámico en la empleomanía, en la nómina pública cada vez un poco más grande, por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la nueva lógica de inversión pública en República Dominicana, que permanentemente hay proyectos, y eso es bueno, lo que tiene que ver con los proyectos, porque la mayoría son reproductivos, tienen un retorno a la economía y a las finanzas públicas, aunque no sea en el corto o mediano plazo, sino a largo plazo. Entonces, en este caso, Alejandro, yo he establecido aquí como economista que he analizado el porciento de todos los países de América Latina y el porciento de todos los países a nivel mundial de deuda con respecto a lo que tiene que ver con el PIB. Y todavía estamos entre los países más o menos. No es que mal de muchos sea consuelo de tontos, sino que dado el contexto, por ejemplo, Alejandro, ¿cuánto cuesta administrar una crisis pandémica en un país de 11 millones de habitantes y quizás 12 o 13 millones de habitantes por los inmigrantes que hay en República Dominicana, que tenemos una comunidad inmigrante de 59 países y que anda contabilizada por 1 millón de inmigrantes, pero que lo que no están contabilizados, ¿cuántos son? Y al no saber cuántos son, posiblemente hayamos enfrentado una pandemia con 2 o 3 millones, miles de millones de dólares, cuando el requerimiento real para enfrentar una pandemia de esta pudo ser 20.000, 25.000 millones de dólares para garantizar lo más importante que hay en una sociedad, que es la vida de la gente. La vida de las personas. Eso es lo más importante. Después de eso viene entonces una serie de cuestiones, pero en tiempos de pandemia lo más importante que tiene un pueblo, una nación, son su gente.
y hay que focalizar las políticas públicas a preservar la vida de la gente. Y esa es una responsabilidad del Estado, por un lado. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, yo no voy a comparar la República Dominicana y sus finanzas, su microfinanza, con el caso de Europa, el caso de Estados Unidos, el caso de Japón o China. No hay puntos de comparación. El que menos tiene el volumen de su deuda por el PIB, el que menos tiene es un 96%. Y hay algunos que llegan a un 106%. Es decir, que pasarían hambre si tuvieran que pagar su deuda durante un año. Tendrían que pasar hambre. No pudiera haber dinero ni siquiera con qué comprar la gasolina. Estamos hablando de una figura hipotética, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio muy gracioso, pero realmente ningún país va a pagar su deuda en un año. Eso no es verdad, porque esas deudas están a largo plazo. Pero estamos hablando de que el volumen del valor monetario de la producción de bienes y servicios de un año en Estados Unidos, ya el 96% está en deuda. Pero mira el otro problema que está relacionado con todo eso. Por ejemplo, en el mes de septiembre del 2020, la población mundial había consumido en septiembre la masa de recursos que debió haber consumido durante todo el año. Lo que quiere decir que hubo un consumo anticipado de 3 meses, Alejandro. Octubre, noviembre y diciembre ya se habían consumido en el mes de septiembre. Entonces, ese es el cuadro. No tengo una gran preocupación. Sí sé que los nietos tuyos y los bisnietos y los míos van a pagar dinero. Son los que van a encarar. Lo que nos puede salvar es que de aquí a esa fecha, probablemente el dinero, que sigue siendo una abstracción, posiblemente el dinero ya no sea ni dólar, ni euro, ni pesos. Tal vez el dinero pase a ser una criptomoneda, y entonces deberíamos un volumen de deuda un tanto abstracta. Que quiere decir, te debo en Bitcoin, te debo en Libra, te debo en tal cosa, una cantidad de tanto, pero todo eso es una contabilidad virtual, ¿verdad? Y entonces estoy como haciendo un símil de lo que sería el futuro respecto al presente, con el problema del dinero, el problema de la moneda de pago internacional y con el problema del monto de la deuda. Ciertamente, la República, lo que tú explicabas es correcto, es decir, cuando tú le calculas el % del PIB a la deuda con un crecimiento de un 5 a 6%, es una cosa. Y cuando tú le calculas el % de la deuda en el PIB con una reducción de un 6 a un 8%, entonces es otra cosa. Se combinan y eso te da como resultado que si tú tenías un 60 puede llegar a un 68, como es lo que se está planteando actualmente. Finalmente, sobre la deuda, Alejandro, el 70% de la deuda pública de la República Dominicana es externa y casi el 31% es deuda interna. Eso quiere decir mucho dinero. La ventaja que tienen los países que tienen mecanismos para endeudarse internamente, y ya la República Dominicana se metió en ese derrotero, ¿sabía? Sí. Porque si tú te das cuenta de la participación del Estado, es a través de Hacienda, a través del Banco Central, en lo que es la colocación de los fondos de pensiones, tú te vas a dar cuenta realmente que ya nos metimos en ese derrotero de endeudamiento interno en moneda local. Eso tiene cierta ventaja, porque independientemente de lo que pase con la divisa fuerte, tú vas a tener que pagar internamente el reembolso de esos papeles que el Estado está emitiendo en moneda local. Ese es el análisis que te... Sí, perdón, Leo. No solamente eso que tienen que pagar en pesos, sino que ellos saben cuánto van a pagar. O sea, cuando tú pones papeles a 10 años, a 7 años o a 20 años, tú ya le calculaste que eso me va a costar a mí el 10.38% en pesos. O sea, tú no puedes decirle dentro de 4 años los papeles que van a vencer en el 2035 que tú lo vas a pagar ahora al 3% o lo vas a pagar al 20%. No. Eso es al 10.38%. ¿Me entiendes? Sí. O sea que son cosas que tú internamente estás teniendo un mayor dinero de interés, pero estás programando la deuda en pesos dominicanos, no en dólares. ¿Me entiendes? Sí, Alejandro, tú sabes una preocupación, una preocupación que yo tengo como economista respecto a la deuda pública en República Dominicana,
es lo que tiene que ver con el papel del Banco Central. El doctor Valdés Albizu, hay que reconocer que ha generado un estado de confianza en los agentes que participan en el sector bancario, financiero y monetario en la República Dominicana, y eso ha permitido que el Banco Central se siga manejando con la ecuación de siempre, que el dinero Sí, es la variable. El asunto cuasi fiscal, eso Sí, hay que resolverlo. para allá es que voy. Es decir, ha habido confianza y en medio de una crisis, tener un Banco Central con unas autoridades que generan confianza, eso da estabilidad. Que han logrado concentrar 10.800 millones de dólares en la reserva bruta. Eso también es un elemento que avala y que sostiene la confianza que hay en el Banco Central. Son 10.800, Leo. Y 10.800. No, hay 2.500 millones que entran la semana que viene. Sí, pero cuando entre, entonces van a ser 12.000, 13.000 y pico millones. 13.200 millones. Cuando entren, pero al día de hoy, el Banco Central... Ya están contratados esos cuatro. Según el reporte que yo recibí, tiene el Banco Central 10.800 millones de dólares en reserva, pendiente de que en marzo se van a vencer unos pagos también, que entonces sí, la reserva neta va a ser el volumen que tengamos menos los pagos vencidos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el punto? Que ese déficit cuasi fiscal que se maneja fundamentalmente el sector público no financiero, ¿verdad? Los compromisos del gobierno y el Estado, al margen de lo que son los compromisos del Banco Central. Y a mí me gustaría que en la despedida, ya en los tiempos de retiro de Valdés Albizu, digamos que a partir de noviembre de 2021, que ya se empiece a encarar el problema de cómo es que vamos a eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Porque primero ese déficit se está acumulando, que son pérdidas del Banco Central. ¿Qué políticas vamos a utilizar para que el Banco Central en su rectoría del sector bancario financiero nacional no se desangre en la finanza pública acumulando déficit? Sino Leo, para beneficiar a quién fue que se llegó a ese asunto. No, eso es una visión de cómo hacer la gestión de rectoría del Banco Central como rector de todo el sistema, de que el gobierno a través del presupuesto debía entregarle al Banco Central una serie de gastos, es decir, de dinero para pagar los intereses, para pagar... Porque nosotros pagamos los 43 pesos que pagamos por cada galón de gasolina, una parte va al Banco Central. Sí, Alejandro, pero todo eso ha cambiado. Entonces el Banco Central tiene acumulado un déficit que son pérdidas que el gobierno debiera cubrirse anualmente vía el presupuesto, que no lo está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces es lo que yo estoy planteando, que en el marco de la reforma que se va a hacer, la reforma fiscal integral que se está planteando, fiscal tributaria integral, que entonces contemplemos cómo nivelar y equilibrar el Banco Central para eliminar ese déficit y cómo establecer una política de gestión del Banco Central que no vuelva a perder un peso, sino que sea un banco sostenible. Si bien no es una entidad dedicada al lucro y a ganar dinero, sino a regular el sistema, pero que el banco pueda manejarse con una eficiencia de sostenibilidad, de que él mismo genere con sus operaciones, con qué se va a sostener. Vamos a la pausa, Alejandro, y regresamos con los amables televidentes con esta agenda de comentario y análisis que traemos para este viernes. Ya regresamos.